Los 5 errores que cometí cuando empecé a cultivar seta. Error número 1. No usar mascarilla. La seta es la estructura encargada de fabricar y dispersar las esporas, las células reproductoras de un hongo. Las esporas son tan pequeñas que solo puedes verlas con un microscopio. Por término medio miden unos 10 micrones, es decir, la centésima parte de un milímetro. Son tan pequeñas y livianas que una vez liberadas pueden viajar con las corrientes de aire miles de kilómetros. Es así como el hongo se multiplica y coloniza nuevos ecosistemas. Una sola seta puede liberar 30.000 esporas en un segundo. En una hora, una seta habrá liberado más de 100 millones de esporas. 1000 setas pueden producir más de 100 billones, con B, de esporas en una hora. Y todas ellas pueden estar flotando en una habitación de 50 metros cuadrados. En cada minuto podemos estar introduciendo en los pulmones más de 3 millones de esporas. En la mayoría de las personas, las exposiciones puntuales a ambientes cargados de esporas o polvo no tiene consecuencias. Pero en algunas, la exposición prolongada puede desarrollar una enfermedad conocida como neumonitis por hipersensibilidad. Los pulmones desarrollan una respuesta inflamatoria ante lo que consideran una agresión. Se desencadena una reacción del sistema inmune contra las esporas. Los síntomas de la enfermedad se manifiestan entre 4 y 8 horas después de haber trabajado, con lo que inicialmente no se asocia a la enfermedad. Los síntomas más frecuentes son la tos y la insuficiencia respiratoria, es decir, nos falta aire cuando hacemos algo. Si la exposición a largo plazo continúa, los tejidos pulmonares pueden perder su elasticidad y desembocar en una fibrosis pulmonar. La capacidad para respirar entonces estaría severamente limitada. ¿Cómo evitar la neumonitis por hipersensibilidad? Si estás empezando a cultivar setas o eres cultivador pero no tienes síntomas, procura ventilar bien la sala de cultivo antes de entrar. Además, es muy importante que entres en la sala de cultivo con una mascarilla que sea al menos FFP1 para retener las partículas mayores de una micra. Si ya eres cultivador de setas y tienes los síntomas, no sigas trabajando donde hay setas. Delega en otras personas o cambia de oficio si no quieres correr el riesgo de tener una enfermedad respiratoria permanente. Aunque uses mascarilla, siempre pasan esporas por los bordes que están en contacto con la piel. Tu cuerpo va a tener una reacción a las esporas, aunque sean pocas. Por mucho dinero que ganes, no merece la pena que te arriesgues a tener una enfermedad como la fibrosis pulmonar. Error número 2. Mojar las setas. Las setas necesitan mucha humedad. Pensaba que la mejor forma de aumentar esta humedad era regando las propias setas. Después de todo, ¿qué podría haber más húmedo que algo que está mojado? Este es un error muy frecuente. Las setas necesitan mucha humedad en el ambiente, pero también necesitan evaporar humedad desde su superficie. Los nutrientes deben viajar desde el saco de cultivo hasta la seta gracias a que son arrastrados en el agua que transporta el micelio. Si no se transporta agua desde el saco de cultivo, tampoco se transportan nutrientes. Y si no se transportan nutrientes, la seta no puede alimentarse, no puede crecer. Para que se produzca este traslado de agua, es necesario que se produzca una presión negativa en la superficie de la seta. Para producir esta presión negativa, la seta necesita evaporar agua desde la superficie. Si la seta está mojada, no se produce esta evaporación. La que sufre evaporación es la lámina de agua que está sobre la seta, pero no la propia seta, que no crea una presión negativa que ayude al transporte del agua. Error número 3. No medir la humedad. Para cultivar setas en condiciones óptimas, necesitamos mantener la humedad ambiente entre el 80 y el 92%. Si la humedad es inferior al 80%, las setas pueden desecarse, pierden peso. Si la humedad es superior al 92%, no se produce el transporte de nutrientes desde el saco de cultivo a la seta. Además, las diferentes fases de crecimiento de la seta pueden requerir humedades diferentes. Durante la formación de los primordios,
las necesidades de humedad son superiores a los que una seta tiene a punto de recolectarse. Cuando se trata de la temperatura, tenemos sensores corporales que nos indican de forma aproximada la temperatura que tiene una estancia. Tenemos una sensación de confort cuando estamos entre 20 y 25 grados y sabemos que existe demasiado calor cuando pasamos de los 30 grados. Sin embargo, con la humedad no tenemos sensores que nos indiquen de forma aproximada el grado de humedad que existe. Necesitamos medirla. El instrumento para medir la humedad es el higrómetro. Si quieres cultivar setas y no tienes un higrómetro, será mejor que busques alguno. Son muy baratos, desde 10-12 euros puedes comprar uno. Deberías tener en cuenta que con el tiempo las esporas se depositan en el sensor y pueden dar lecturas erróneas en los higrómetros de la sala de cultivo. Así que de vez en cuando sácalos fuera para que se sequen al exterior. Luego sopla en las aperturas del sensor y contrasta la lectura con otro higrómetro que no haya estado en la sala de cultivo. En definitiva, si quieres cultivar setas, necesitas medir la humedad. Error número 4. Medir la humedad solo en un sitio. No es suficiente con que pongas un higrómetro en un sitio. La humedad puede ser muy variable en la sala de cultivo. Si pones el higrómetro cerca del suelo, verás que la humedad es superior que si tomas una lectura a 1 metro del suelo. Esto es así porque el aire húmedo es más denso que el seco y tiende a depositarse en el suelo. Si los sacos de cultivo están en el suelo, esto no tendrá importancia. Pero si los colocas en estanterías a diferentes alturas, puedes tener rendimientos diferentes dependiendo del estante donde tengas el saco de cultivo. Además de la variación de la humedad según la altura, en la sala de cultivo pueden formarse bolsas donde la humedad puede ser superior o inferior al resto. Mide la humedad en diferentes sitios y a diferentes alturas. En el curso de cultivo de setas para cultivadores, te indicamos cómo puedes tener una humedad uniforme en la sala de cultivo. En resumen, si quieres obtener el máximo rendimiento de un cultivo de setas, necesitas no solo medir la humedad, sino asegurar que es superior al 80% y uniforme en toda la sala de cultivo. Error número 5. No medir el CO2. La seta es el órgano productor de esporas de un hongo. Para que esas esporas puedan dispersarse, es necesario que la seta esté por fuera del sustrato. En la naturaleza, cuando el micelio crece en un sustrato, sea el tronco de un árbol o la hojarasca del suelo del bosque, está sometido a concentraciones elevadas de dióxido de carbono o CO2. El propio micelio produce CO2 al respirar y por eso es elevado. El micelio avanza por todo el sustrato y sabe por dónde tiene que producir una seta por la calidad de aire que percibe. Cuando una parte del micelio percibe que baja la concentración de CO2, sabe que llegó a la superficie del sustrato. Encontró el sitio por donde las esporas pueden volar al viento. Encontró el sitio donde puede producir la seta. Este descenso del CO2 induce la formación de la seta. De la misma forma, el CO2 es un inhibidor del crecimiento de la seta. Si la concentración de CO2 en la sala de cultivo es elevada, no se producirán setas o estas serán pequeñas y deformadas. Al igual que con la humedad, no tenemos sensores que nos indiquen la concentración de dióxido de carbono. Necesitamos medirlo. Y si es muy elevado, tenemos que aumentar la ventilación de la sala de cultivo. Al igual que con la humedad, también hay que medir la concentración en diferentes partes de la sala de cultivo. Estos son los 5 errores que desearía haber conocido antes de empezar a cultivar setas. Y me hubiese gustado ver un vídeo como este para evitar cometerlo. Hay muchos otros errores que cometí, pero esos ya los dejamos para otros vídeos. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta y suscríbete a mi canal para recibir nuevos consejos.